Las gafas de ciclismo es un elemento esencial para la práctica de este deporte. ¿Queréis saber por qué? Vamos a ver el vídeo. ¿Por qué debemos llevar unas gafas? Es fácil, al final es un elemento de protección, igual que puede ser el casco o los guantes. Muchas veces vamos circulando y se nos pueden meter cosas en los ojos, ya pueden ser ramas, el polvo, días de lluvia que te salpique el agua, el barro. Entonces, al final la gafa te protege de esos elementos. A la hora de adquirir unas gafas tenéis que tener en cuenta el filtro de una gafa. El filtro de una gafa es la capacidad que tiene la lente de dejar pasar mayor o menor luz. De ahí a que nos encontremos lentes con un filtro 0, que en este caso serían las más claras, o filtro 4, que serían las más oscuras. El primer tipo de lente con el que nos encontramos es categoría 0 o F0. En este caso nos va a dejar pasar hasta un 81% de luz y es recomendable para lugares de interior o para cielos que están cubiertos. El segundo tipo de lente es la categoría 1 F1. En este caso deja pasar entre un 80 a un 44% de luz y en este caso se emplean para situaciones de intensidad de luz leve. El siguiente tipo de lente es de categoría 2 F2. En este caso deja pasar entre un 43 y un 19% y es recomendable para días de una luz moderada o cielos que están nublados. La siguiente categoría de lente con la que nos vamos a encontrar es la categoría 3 F3. En este caso la lente va a dejar pasar entre un 18 y un 8% y es recomendable sobre todo para días que hay mucha intensidad lumínica. La más oscura de todas es la categoría 4, en este caso va a dejar pasar solo un 2% de luz y es recomendable para deportes acuáticos o días de nieve. En lo que respecta a la práctica del ciclismo, lo suyo serían categorías 2 o 3, aunque también se puede usar la 1 para días invernales. Como todos sabemos, cuando salimos en bici las condiciones lumínicas varían a lo largo del entreno o la salida. Por eso un tipo de lente muy curioso son las lentes fotocromáticas. ¿En qué consisten? Antes de nada, sí que os voy a decir que nos sigáis por las diferentes redes sociales que tenemos, ya sean YouTube, Instagram o Facebook, y que le deis a la campanita en YouTube para que os avise de los siguientes vídeos que vayamos subiendo. Pues bien, la lente fotocromática es un tipo de lente que tiene unas moléculas fotosensibles a la luz. Esto lo que significa es que cuando hay poca intensidad, la lente se aclara y si va aumentando esa intensidad lumínica, la lente se va oscureciendo adaptándose a ello. De ahí a que sea muy recomendable para la práctica del ciclismo. Otro tipo de lente que nos podemos encontrar en las gafas de ciclismo es la polarizada. Este tipo de lente nos aporta una visión mucho más nítida, ya que los reflejos horizontales los elimina. La lente es algo muy importante en una gafa, pero también es importante la montura. Tenéis que tener en cuenta cuando vais a adquirir una también que se adapte muy bien a vuestra ergonomía de la cara. Esto hará que sean cómodas y no se caigan. Hay monturas que son maleables, incluso también las hay que se puede quitar y poner la lente y puedes tú escoger una que sea más clara o más oscura. Son muchos los tipos de gafas que existen. En cuanto a ergonomía, precios, tipos de lente, os vamos a dejar en la descripción un enlace de las gafas que nosotros tenemos en nuestra tienda. ¿Tenéis alguna duda? Nos lo decís, ¿vale? ¡Chao! Hazla, ponedme. Yo quiero que me salga de los hombros. O si alguien, ponemos también el ejemplo si alguien te está dando con un reflector. Aunque también se puede usar la 1 para días infernales.